Las voces que escuchamos. Un programa del Grupo de Apoyo Mutuo Afectomanía. Advertencia. Este programa expresa opiniones de la neurodivergencia, por lo que no es apto para personas sin criterio. Bueno, hola chiquillos, estoy con Mike, Hola, aquí en las voces que escuchamos. Y hoy día vamos a hablar de, ¿cuál era el tema? vamos a hablar sobre el estigma negativo hacia el trastorno de disociación de la personalidad o antiguamente conocido como el trastorno de personalidad múltiple. De personalidad múltiple. ¿Y ese, cómo es esto? ¿Ese síntoma lo conocís de cerca, de algún conocido, por tu propia experiencia? Lo conozco de cerca de la forma más cercana posible, ya que yo padezco de ese diagnóstico. Y por eso mismo es que he decidido hablar de ello, ya que el trastorno tiene mucha connotación negativa, ya sea por parte de personas o por parte de los mismos especialistas. Y de personas cercanas, igual es como, es mejor buscar información al respecto de la desfragmentación de personalidad. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, que el apoyo de la contención de tus familiares o de tus cercanos, cómo se distribuye esa información de la múltiple personalidad. Es complicado el apoyo hacia la persona con el trastorno, ya que es como mencioné, es un trastorno que tiene mucho estigma negativo. Y normalmente cuando los familiares, amigos, personas cercanas viven esta situación, no tienen las herramientas suficientes normalmente, ya que la misma medicina no cuenta con las herramientas. Es un diagnóstico que lamentablemente no está lo suficientemente estudiado al punto de que lo desmeritan. ¿Cómo desmeritan? Lo desmeritan de la forma de que dicen, no, no es posible que tengas eso, porque es muy poco probable. Lo cual hace que se pierda totalmente el valor o el apoyo hacia el diagnóstico. O sea, igual como parte de tu integridad, igual, pues, porque tú supuestamente te valoráis con el diagnóstico, pues, o igual de repente tenés como esa lucha de saber si eso es lo que te representa o es solamente un síntoma más de tu persona, de tu vida cotidiana. No. O sea, tener el diagnóstico obviamente te da la seguridad de lo que tienes, de lo que sientes. Pero no tenerlo y saber perfectamente lo que te está pasando es angustiante. Y ahí, dentro de eso, ¿cómo te lo has podido contener tú mismo o poder superar de repente cierta etapa que yo he hecho que igual es como un vaivén igual, o sea, es complicado de repente darte contención a ti mismo dentro de una múltiple personalidad, o sea, igual es como encuentro que hay todo un caos ahí, ¿o no? Efectivamente es un caos interno bastante complejo. Por ello mismo es que el trastorno es tan desmeritado porque lo suelen confundir o comparar con trastornos como la esquizofrenia. Cosa que no va al caso. La esquizofrenia tiene una fragmentación parecida, pero no es la misma. En esquizofrenia es un estado de, mientras que en el trastorno como tal, fijo, es una fragmentación totalmente completa, más compleja y es de toda la vida. Mientras que en esquizofrenia pueden ser episodios, ya sean un poco largos, más cortos, pero son episodios después de todo. Vale, y como es esto, igual dentro de todo eso, ¿me podéis contar así un poco más tu vida personal, como quiénes son las personas que más te apañan en tu día a vivir? Porque igual yo creo que dentro de la múltiple personalidad, igual te tienen que empatizar harto a la persona, tener hartas vivencias contigo, ser un apañe, igual debe ser algo que cuesta de repente con el tiempo tener con las personas. Que como tú me decís, está el estigma igual, pues. Claro, eh, pasa que en lo personal, a mí yo he tenido problemas con mi trastorno, no solo por la complicación del mismo, ya que yo tengo el trastorno, pero de una forma más compleja, sino que la noticia cayó más fuerte para personas como mi propia madre, la cual a día de hoy no es que lo acepte como tal, ella lo ignora o lo discrimina, lo cual no ayuda. Pero hay personas como amigos que han podido apoyarme y entender lo que realmente estoy pasando. Además que yo no me suelo acercar mucho a personas que tengan el trastorno, ya que no me he topado. Pero sí tengo una persona cercana que actualmente lo tiene
Y bueno, con ello yo también apoyo a la persona porque conozco bien lo que es. Y dentro de ese apoyo, ¿cuál es como la forma más asertiva dentro de abarcar, por ejemplo, una crisis de ese modo? Es que en ese tipo de trastornos no es que hayan crisis como episodios agresivos, depresivos o así. Lo que hay en ese trastorno es, ¿cómo decirlo? Episodios que dan de que una de las personalidades toma más el control que otra, ya sea por motivaciones buenas o malas. O sea, igual, por ejemplo, el trabajo, que es un estresante, de repente las charlas en público, o los espacios con mucho sonido, hacen como que se presenten ciertas personalidades Depende de de la ti. persona, porque depende de la persona. Te estoy hablando en general. Depende de la persona porque en el diagnóstico pues, las personalidades suelen venir por gatillantes traumáticos, ya sea porque la persona sufrió, digámoslo, la persona sufrió de un abuso físico, verbal, sexual. Em, una de las personalidades nace a través de eso. Bueno, ahora cada vez que hay un detonante, como por ejemplo escuchar una voz parecida a la que tiene su abusador, puede activarse la personalidad. O sea, puede reaparecer. Es un ejemplo. Pueden haber gatillantes que llevan a ello. Pero son como cuando hay un gatillante, son como personalidades como ya reconocibles por ti mismo, o de repente aparece una de la nada, o crece una, o brota una de algún momento especial de tu vida. No sé cómo se da ese encuentro cuando tú te das cuenta de que hay otra personalidad dentro tuyo. Bueno, el paciente cuando reconoce que tiene una personalidad más de la suya, porque estamos hablando de, entre muchas comillas, porque no sería la forma exacta de decirlo, pero un espectro, la persona al reconocer la personalidad, ya que hay personas que olvidan totalmente lo que hace la otra personalidad, no son conscientes de la existencia de ella, hasta que tienen, entre muchas comillas, un brote psicótico, los llevan a urgencias y le dicen, no, tú tienes personalidad múltiple o doble personalidad. Ellos creyendo que tenían un brote psicótico, porque no recordaban nada o habían hecho cosas que ellos no tenían el control de hacer y sentían una despersonalización. En el sentido de que no sentían que eran ellos o que eran reales. Esto puede pasar porque la persona no es consciente de la personalidad, por ejemplo. Y así como, igual es una curiosidad, igual que me llama la atención, ¿cuántas personalidades tenés alrededor tuyo, más o menos? Yo personalmente tengo 8 personalidades. ¿Y son fijas como personalidades, o de repente se ven así como en una situación varias personalidades a la vez? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, estás ahí compartiendo con tu madre y están viendo una película, o están conversando algo, no, están conversando algo importante, así como de cambiarse de casa o independizarte, y en ese momento, por ejemplo, hay una personalidad, o de repente hay más de una personalidad a la vez. Por ejemplo, tres, dos, No va mucho el ejemplo que me diste, pero entiendo a qué te quieres referir. ¿vale? Sí, me cuesta un poco. Y puede existir la fusión de las personalidades como control compartido, pero esto solo sucede en personas que tienen más manejado o su caso es mucho más complejo respecto al tema. Así que sí, respondiendo a tu pregunta, pueden haber personas que tienen las personalidades, algunas al mismo tiempo, de cierta forma, y otras fusionadas, que son personalidades que están fusionadas básicamente, y pueden tomar el control del cuerpo ambas a la vez. Pero depende mucho del caso, lo que esté pasando o el gatillante. Ahí debe ser súper estresante, encuentro yo, ¿no? Sobre todo Efectivamente. si no tenéis, por ejemplo, como tú me decías, ahí el apañe de tu madre, y el hecho de que como que te discrimine tu persona. O sea, son tus sentimientos, lo que te parece a ti, tus vivencias, y siendo que con ella compartís mucho de tu vida, o sea, compartís toda la vida con ella, no te lo valores, es crítico igual, o sea, es como que no te reconociera de cierta manera. No es O eso, tú lo ves, o simplemente. tú lo veis más como solamente el estigma por el síntoma que te No, es dijeron que simplemente tenía. la estigma. Hay mucha gente que tiene prejuicios negativos, por ejemplo, por la esquizofrenia. Tú dices que tienes depresión y las personas dicen, ah, ok, bueno, tienes depresión. Pero dices que tienes esquizofrenia y inmediatamente se imaginan lo que
categoriza Hollywood, por ejemplo. Pero no, no va al caso. O sea, hay personas con esquizofrenia totalmente funcionales y no peligrosas, por ejemplo. Y entonces las personas no entienden que un diagnóstico como de este margen, ya sea esquizofrenia, personalidad múltiple, bipolaridad, TLP, no necesariamente son malas, por así decirlo. Porque ninguna persona es realmente mala, al menos hablando del trastorno. Estamos hablando de que cada persona tiene sus vivencias y por eso tiene sus reacciones. Y dentro de tus conocidos, ¿tenías otras personas con las que te podéis reflejar como en el futuro de tu persona, así como proyectándote laboralmente, viviendo solo, con pareja? Porque, por ejemplo, yo tengo esquizofrenia y yo me reflejo dentro de mis pares. Y eso me da una estabilidad y una ganas de también lograr una vida dentro de lo complicado que puede llegar a ser para uno que tiene un síntoma mental. Entonces, ver esas personas con las que empatizo, que han logrado metas, que han superado momentos de la vida súper crudos, de repente hay vivencias que son similares o sentimientos que llegan a ser muy afín. Entonces, yo encuentro que lo más importante es que tú le encontrés como tus pares, pues, o sea, si tenías el espacio, si conocís personas de ese tipo de enfermedad de la múltiple personalidad. Ya. Sí, hacer la vida normal con un trastorno como este es complicado, ya que, como dije, hay personas, es un espectro. Hay personas que pueden manejar la situación, hay personas que no, hay personas que olvidan que lo que hace la otra personalidad y así sucesivamente. Así que en general, manejar el trastorno en una vida cotidiana es complicado. Porque una persona con personalidad múltiple o doble personalidad, digamos, no puede recordar lo que hace la otra personalidad. eh, y digamos que la otra personalidad hace cosas malas o simplemente tipo algo inadecuado. La persona que se va a meter en problemas es la personalidad original. Entonces, o principal. Entonces es complicado. Estoy dando un ejemplo. Por ejemplo, la otra personalidad es agresiva y golpea a alguien y darle de nuevo el control del cuerpo a la personalidad principal. La otra persona, si es que recuerda lo que la otra personalidad hizo, probablemente igual se sienta mal. Porque no estamos hablando solo de adaptarnos a la sociedad o adaptarnos a lo que es una vida normal. Estamos hablando también de lo que pasa dentro de nosotros, al hecho de lo que ocurre con eso. Y bueno, igual es fuerte igual porque, por ejemplo, yo viví algo similar y era como que si yo estuviera pequeño aquí y como que subieran más capas de presencia dentro de mí. Entonces, por ejemplo, yo te quería preguntar qué consejo me darías tú a mí o qué consejo le darías a las personas que tienen múltiples personalidades, como para estabilizarse, volver a a la tranquilidad después de haber cometido algo Que no querían hacer. inadecuado que Sí. tú no querías o que en verdad fue como muy fuera de foco de tu normalidad. No todas las personas pueden hacerlo, pero si pueden, diría que hablen con las personalidades, que convivan, que pongan términos y condiciones de la misma convivencia, porque después de todo es una convivencia. Son personas dentro de ti, son otras personas. Lo que tienes que aprender es a convivir y manejar las reglas correctas. Así que mi consejo hacia ti sería que, o hacia en general las personas que puedan tener el trastorno, es que simplemente hagan convivencia, hablen y se manejen de mejor forma. No son enemigos, ni tienen que estar peleando por el cuerpo. Y eso, ese trabajo lo hacía interiorizando contigo mismo, escribiendo, o cómo, Interiorizando. ¿sí? Sí. Y eso, igual el trabajo así como de hacerlo es, por ejemplo, más presente en ti que en las otras personalidades, así como en en tu base con la que más te encontráis como naturalmente. ¿Cómo? Por ejemplo, tu personalidad normal, ¿no es cierto?
¿Lo hacís planteándote de forma indiferente a la otra personalidad o de forma directa? Sigo sin entender a qué quieres llegar. Por ejemplo, yo escucho voces, Ya. ¿ya? Entonces yo hablo de repente con las voces y lo hago indirectamente. Me pongo a mí ante la otra voz. Es como si tú te pusieras ahí ante la otra personalidad. Así como poniendo límites. Sigo sin entender a qué vas, pero Es como si tú, a ver, ya no sé, por ejemplo, ya yo tengo dos personalidades, ¿ya? Entonces, tú hablas de la misma, empatizando de la misma manera con las dos personalidades o pones solamente una personalidad ¿cómo se está? En prioridad de tu de tu personalidad, tú de tus estás, expresiones. estás diciendo que si favorezco más a otra personalidad para que tome el control del cuerpo, O sea, ¿cómo dialogáis tú con tus personalidades? A eso voy. se dialoga de forma interna, como te respondí. Sí, pero le dais como énfasis más a una personalidad No, o a ti mismo. no. Se hablan entre todos, entre todas. Ah, ya. Es intenso. Es como hablar como estoy hablando ahora contigo. Ya, pero son muchas las personalidades que de repente opinan de forma Sí, independiente. es como estar hablando, imagínate que estuvieras hablando en una mesa con 8 personas, es tal cual así, Wow, qué fuerte. ¿Y eso te ha dado calma? hablarles. ¿Sí? No necesariamente, o sea, son personas, güey, conviven contigo, hay peleas, a veces no, a veces sí, se llevan bien, se llevan mal, como toda convivencia. ¿Y hace cuánto vivís con este caos, esta complicación de tener personalidades múltiples? Desde los 4 años. Va. ¿Y eso cómo fue diagnosticado? ¿Dónde? ¿En qué parte? A ver, tengo los síntomas desde los 4 años. No fui diagnosticado a tiempo porque nunca se me llevó a un especialista al respecto. Perdón. Entonces, como no se me llevó al especialista al respecto, no tuve un diagnóstico temprano. Pero eso me abre la puerta para hablarte de algo en específico. ¿Vale? Las comparaciones respecto al diagnóstico. Pasa que en la medicina, lamentablemente, antes más que ahora, pero realmente igual sigue habiendo discriminación o desmeritación respecto al diagnóstico. Pasa que conmigo pasó exactamente eso. Yo tenía este trastorno de personalidad múltiple, yendo también otros trastornos más que tengo. Y los médicos decían que era imposible que yo tuviera algún trastorno tipo... Porque yo veía especialistas, pero por otros temas, no por ese. Lo que creyeron que yo tenía era autismo. ¿Tú dirás que se relaciona el autismo con esquizofrenia y la personalidad múltiple? Ciertos factores. Depende de qué tipo de autismo estamos hablando. Porque te digo, por las actitudes y acciones de la persona. Por ejemplo, yo tenía que usar un casco de seguridad porque yo me golpeaba la cabeza constantemente. Contra la pared, contra el suelo, contra lo que sea. Me golpeaba la cabeza. Tenía que usar ese casco. Por darte un ejemplo. Por eso creyeron que yo tenía autismo no verbal. Y no, aparentemente no era eso. Años después se siguió estudiando mi caso y se veían más cosas. Hasta que yo revelé que tenía otras personalidades. Ahí fue donde se impulsó más el hecho de que se estudiara mejor el caso. En la medicina se tiene muy mal visto el hecho de que una enfermedad pueda llegar a un menor, a un niño muy menor. ¿Por qué? Porque no lo ven posible. Químicamente dicen, no, pero el niño está sano. Y no, yo creo que precisamente lo contrario. Una persona podría nacer ya con los candidatos suficientes en cuanto a genes para poder desarrollar o gatillar una enfermedad mental a medida que va creciendo, ya sea en mayor o menor medida. O sea, como que tú decís que va como un brote seguido de psicosis y te hace verte reflejado en la enfermedad que tenía. O sea, porque al principio cuando uno es niño no tiene esa, bueno, no todos, pero hay algunos que sí,
y tienen esa capacidad de empatizar con uno mismo, así como resolver situaciones, por ejemplo, conflictos, como que uno cuando niño como que puede ser más asertivo o menos asertivo, depende de la situación que se está viviendo. Entonces, dentro de la enfermedad que tuviste a los 4 años, ¿eso fue escalando de forma progresiva o fue, por ejemplo, no sé, pensando que eran amigos imaginarios o que eran pensamientos de repente como difusos de tu persona y después se fueron aclarando o no tuviste ese como enfrentamiento contigo mismo cuando niño? Pasa que cuando yo era pequeño me gustaba mucho leer y estudiar, por lo cual me manejé más con el tema clínico de respecto al diagnóstico. Ahora, ¿Por qué? Porque yo buscaba respuestas porque decía, no es normal lo que tengo, pero estoy siendo ignorado por las personas que deberían cuidarme respecto al tema y no puedo ir al médico yo solo porque soy pequeño. Entonces empecé a estudiar respecto al tema y empecé a educarme y con ello lo conllevé. bueno. Igual que cuático que hayáis tenido que estar buscando desde tu esencia, desde tan pequeño igual. Igual es bonito que te hayáis dado el paso de encontrar soluciones y hacer la parte tuya dentro de esos momentos críticos como en los que te encontráis hablando con tus personalidades y le dais una razón a tu persona dentro de esos márgenes que hacen que cada persona que está conviviendo contigo se sienta limitado o se sienta como más aclarado para ti, para tus percepciones. Porque igual de vivirlo desde los 4 años hasta ahora, ¿qué edad tienes, por disculpa? 20, ¿Cuánto? 20. 20, sí, igual es harto. Son 16 años. Es una lucha grande, Sí. constantemente. Entonces igual es bonito que podáis dar un consejo. Tú me decías igual que estuviste en un trabajo hace tiempo que igual era estresante, pero te desarrollabas bien laboralmente igual, ¿o no? Sí, yo trabajé como programador en una empresa que, bueno, obviamente no puedo mencionar, pero trabajé de TIC de la empresa y es un puesto bastante estresante, ya que manejas la telecomunicación de la empresa, entre otras cosas. Manejas casi la mayoría de cosas de la empresa. Y eso causó un desbalance en mí, no precisamente con un cambio de personalidad, pero sí en otros aspectos, los cuales causaron que me hospitalizaran. Y ahí se crearon otras personalidades por el trauma. Disculpa, ¿y cuánto tiempo duraste trabajando? Sinceramente no recuerdo bien ahora. Ah, ya, igual fue como que hasta hubo borrones dentro del Sí, conflicto que tuviste. claro. ¿Y fue de estrés laboral nomás o también fue de estigma social con tus compañeros de pega? No, fue por problemas de puestos, de jerarquía, fue problema de jerarquía. Ah, ya, pero no fue que ellos te discriminaran o te aislaran de las demás personas con las que trabajaban. No, porque si hablamos de mi trastorno, yo no le cuento a nadie mi trastorno, no tengo por qué. Pero menos en el trabajo, porque eso es un asunto personal clínico mío. Como privacidad del paciente que tengo, no puedo ni quiero decir lo que tengo. Pero no, ellos no hicieron discriminación, simplemente fueron un mal manejo respecto a las cosas que yo hacía. Vale. No toco mucho el caso de la personalidad múltiple, simplemente te menciono, ya que le toca hacer tema, te menciono que lo que pasó en el trabajo mío fue que sufrí un abuso laboral y nada, por eso me salí. Pero no tiene nada que ver con la personalidad, ya que no va el caso realmente llegar a un trabajo y decir, oh, tengo personalidad múltiple, por si acaso, si pasa algo, sépanlo. No va. ¿Por qué? Porque en la actualidad, bueno, desde siempre, pero en la actualidad más que todo, hay mucho pensamiento negativo respecto a los trastornos mentales, ya sea, si no es depresión, no lo van a tomar bien. ¿Por qué? Porque la depresión se toma normalmente, actualmente se toma como algo conocido
y ligero, porque dicen, no, solo está triste. Es una desmeritación del diagnóstico. Pero cuando tú dices, tengo TLP, tengo esquizofrenia, tengo bipolaridad, soy esquizoafectivo, tengo, no sé, personalidad múltiple, no te van a abrir las puertas. No lo van a hacer. Porque nadie quiere a alguien insuficiente mentalmente en su trabajo. Porque creen que puedes hacer algo malo o pueden creer que por tu insuficiencia mental puedes no hacer el trabajo adecuadamente. Entonces ahí entra lo que es la discriminación. Pero no, en mi caso no fue discriminación por ellos, ya que yo no, como paciente no quería que se supiera. Oye, y por ejemplo, a futuro te encontrás en un trabajo así como a donde resalte tus habilidades de forma como más natural, así como no verlo como un trabajo, sino que a donde tú te desestresas, o sea, como que tomarlo como algo, como pasión, como intriga, que sea desafiante y que te pueda acompañar dentro de toda tu personalidad, así como en la que te puedes desenvolver. Am, si hablas del diagnóstico en el lado laboral, no, es que no va mucho al caso, no. Tener personalidad múltiple no significa que todo el tiempo estás cambiando de personalidad o que realmente te afecte como tal ciertas cosas. No va. El trabajo es el trabajo. Al menos en mi caso, yo puedo controlar ciertas cosas o puedo manejarme de cierta forma. Hay personas con personalidad múltiple que son incontrolables, pero normalmente las personas con personalidad múltiple pueden manejarse de forma normal en un trabajo. No necesariamente hay algo especial o algo que cause que no puedan trabajar bien. A menos que sean críticos en el hecho de que lo que ya mencioné, que no puedan manejarse. Pero si se pueden manejar, pueden tener una vida normal dentro de lo posible. Entonces no Bueno, afecta mucho, no es como que yo voy a un trabajo, digo que tengo eso, o voy a un trabajo y no lo hago porque tengo personalidad múltiple. No, estamos hablando de una discapacidad realmente severa, estamos hablando de una condición de vida. Es como decir, vuelvo a meter en la mesa, el autismo. El autismo es una condición de vida. Hay autismos que no permiten tener una vida normal, porque eres dependiente de, y de autismos que son totalmente ligeros en el sentido de que puedes tener una vida común. Así que lo del trabajo no va mucho porque no, no implica algo, no va. oye, y bueno, como ya estamos así como más conversando íntimamente, ¿cuáles son tus metas, tus proyecciones? Por ejemplo, igual es bonito que lo estemos conversando acá en las voces que escuchamos, porque las personas que se ven identificadas contigo va a ser un momento positivo, po. De repente a uno lo pilla volando bajo, o también dentro de todo puede ser una información que puede ser muy grata. Y sería bonito como saber qué esperáis tú del día de mañana. Bueno, mis metas son simples, simplemente quiero tener una vida tranquila. No hay mucho más real al respecto, quiero tener una vida tranquila. ¿Y te gustaría tener alguna pareja? O... Tengo una pareja, ¿Sí? sí, sí, tengo una pareja. Así que lo único que quiero es una vida tranquila. Realmente si me preguntas cuáles son mis metas, tener una vida tranquila, no mucho más. Bueno. Es bonito igual de repente encontrar una persona con la que compartir la vida. Ojalá así llegue a fin y dentro de eso de tener una vida tranquila, yo quiero lo mismo. Y aparte como que de repente en los espacios menos esperados uno se encuentra más latente, como más vivo. Ojalá encuentre ese lugar, de repente igual el caos de ciertas partes gatillan más cosas estresantes en uno y podréis encontrarte en otros lugares, otros ámbitos, con otras personas que te desarrollen otro pasar de vida, con más relajo. Bueno, gracias. Vale. Las voces que escuchamos. Un programa del Grupo de Apoyo Mutuo Afectomanía.